Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica les damos la bienvenida y los invitamos a compartir con nosotros este espacio de reflexión que hemos dado en llamar el derecho y el revés. El propósito del derecho y el revés es rescatar del olvido aquellos temas de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino tenemos hoy con nosotros a Raúl Ávila. Raúl es ingeniero egresado por la Universidad de Buenos Aires con una especialización en seguridad e higiene del trabajo. Además ha realizado posgrado en la Universidad Tecnológica y en la Universidad de San Martín en lo que hace a las políticas y planificación de transporte. Y en relación a ese tema es que justamente tenemos interés de escuchar sus palabras. Raúl, te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. No, por favor, es un gusto. Antes de pasarle la palabra a Carlos, teniendo en cuenta estas capacidades tuyas que tienen que ver con el transporte, con el desarrollo urbano y demás, hay una cuestión que a mí, como ciudadano, me preocupa en el momento que estamos viviendo, porque en realidad, desde mi concepción, vos corregime por favor si me equivoco, el transporte debe estar conceptualizado de una manera integral, justamente con vinculación al desarrollo urbano. Y en realidad eso, nosotros en la ciudad de Buenos Aires hemos estado viviendo en estos últimos tiempos cuestiones que desde mi óptica son preocupantes. Por ejemplo, encontramos que el actual presidente Macri en su momento, hace más de 10 años, prometió que iba a ser 10 kilómetros por año. Sin embargo, pasaron 10 años y ni siquiera habían hecho 8 kilómetros. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta otras cuestiones, como tú quizás por una cuestión de marketing, él intentó desarrollar el tema del Metrobús. En mi óptica personal, yo veo al Metrobús con la misma frontera que establecen el tendido de las vías férreas. O sea, de pronto vos encontrás que los vecinos que estaban de un lado de una calle se desvincularon de los que estaban del otro. Contame, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo ves esto que te estoy planteando, esta preocupación? Bueno, mira, empezando por el transporte hay que entenderlo como una cuestión más macro, ¿no? El transporte, o lo que es el sistema de transporte urbano, que es en ciudades, se relaciona más con una visión sistémica. ¿Qué significa? Que se tiene que vincular, como vos dijiste bien, con el desarrollo urbano, ¿no? Porque uno depende del otro. Y también con otras políticas de transporte, entre modo, digamos, Metrobús y subte, ¿no? Ese falso dilema, cuál es mejor o cuál es peor. No, ambos son complementarios porque forman parte de un sistema, ¿no? El sistema es un conjunto de elementos que uno depende del otro. Entonces se tienen que coordinar y complementar, ¿no? A lo que voy con los 10 kilómetros de subte que vos te referías, y bueno, ya en estos 10 años, si se hubiesen hecho, hoy tendríamos 100 kilómetros de subte, o sea, de alguna manera ya tendríamos resuelta el problema de la congestión, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cosa que no es así. Hay que entender que fue una promesa de campaña, ¿no? Pero que se podía realizar, porque el presidente tomó lo que sucedió en España. España hizo 13 kilómetros por año, o sea, se podía hacer. Pero la cuestión era por una cuestión de política más que de fondos públicos, digamos, ¿no? Y 10 kilómetros representan una línea completa, más o menos el promedio entre la longitud de las líneas van entre 9 kilómetros, 10, 11 o 6 kilómetros. Entonces, nos debe 10 kilómetros, nos debe 10 líneas de subte más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Esta gestión. Pero por otra parte vos hablás de una cuestión de política, y es cierto, porque en definitiva estamos hablando de transporte público. Y lo público, me da la impresión de que en esta gestión y en la gestión que hizo Macri a su vez en la ciudad de Buenos Aires, más bien piensa en la rentabilidad de un sistema público. Cuando un sistema público yo no entiendo que pueda tener rentabilidad sino de carácter social. No, exacto, el sistema público y más precisamente el subterráneo tiene más una rentabilidad social, ¿no? y ambiental también, ¿no?
tanto el ferrocarril como el subterráneo son, digamos, el transporte masivo por excelencia, que está en la cima de las prioridades, ¿no? Todos los años cuando se reúnen los expertos en el panel gubernamental de cambio climático, promueven este tipo de proyectos. El Metrobús, el colectivo, estaría un escalón por debajo porque utiliza por las emanaciones de gases de efecto invernadero, la contaminación, los recursos ahora, no renovables, que es el petróleo. Disculpa que te interrumpa, pero sí. ¿es ambientalmente sustentable el subte? Porque en definitiva, yo creo, y vos como experto que sos en higiene y seguridad del trabajo, el trabajador del subte no está sufriendo lo que vendría a ser una situación de, digamos, de carácter no adecuado, es decir, tenemos que está por debajo de la superficie, hay realmente temperaturas que no son las adecuadas. O sea, vos en ese carácter de especialista en el tema, ¿cómo ves la situación? No, eso está bien lo que decís. Toda actividad de por sí laboral tiene sus riesgos, ¿no? Que afectan la salud. Es por eso que se toman medidas al respecto. Es por eso que el subterráneo está por debajo, trabaja con ruidos, con una luz artificial. Es por eso que no trabajan las 8 horas que trabajarían el resto y trabajan 6 horas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso está contemplado, digamos. ¿Tienen un régimen de jubilación especial los trabajadores del subte? No tienen. Solamente un horario más reducido. Un horario más reducido, exacto. Bueno, y el tema de igual los si lo tuvieran, ahora Macri los quiere eliminar, todos los regímenes especiales bueno, de actividades. Es otro tema que raro hablar. Sí, los ruidos hace tiempo se discutía el tema, porque además yo como usuario he visto que no todas las líneas tienen el mismo nivel de ruido. Claro. Hay algunas líneas que son realmente ensordecedoras. El ruido depende de la fuente que lo genera, y en este caso la fuente es el vehículo, es el tren, ¿no? Depende de la antigüedad de los vehículos. Y tenemos una flota muy dispar, ¿no? De diferentes modelos. Sin duda, todo lo que sale en remate en otro lado lo compramos para ponerlo. De alguna manera sí. O sea que yo he tenido la oportunidad de viajar en la línea B y estos coches que han traído de España, que eran rezagos según tengo información, es curioso la posibilidad de que tienen dos personas delgadas que están paradas frente a alguno de los asientos de poder transitar, porque en definitiva el espacio es tan reducido que es casi imposible. Lo mismo que los asientos están hechos para personas más chiquitas. Ah, es cierto, ¿viste? Cuando vos te sentás y se te sienta un hombre de sobrepeso y no entras, digamos, ¿no? Es por eso que las formaciones o los trenes los tenés que hacer acá de acuerdo a... Claro, hay que consultarle al que usa las cosas. Ahí retornamos al problema de origen, que es el rol del Estado, cuando vos decís habría que hacerlos acá, los trenes. O sea, si el Estado se compromete en una política de transporte y tiene una intervención activa, seguramente va a pensar en la posibilidad de hacer los coches acá y no traerlos importados. Si el Estado, como está ocurriendo ahora, tiene una actitud de falta de compromiso, o sea, entiende que no es un problema público, sino que se lo deja en manos de los privados, seguramente va a ser más factible que traigan los coches de afuera y no que se planteen fabricarlos acá. Yo en ese sentido, para ir saliendo un poco del tema específico de subterráneos, te quería preguntar, ¿cómo ves vos que en el marco de este ajuste que se está produciendo en el presupuesto de obra pública, que comenzó incluso antes del acuerdo con el FMI, pero que ahora se está profundizando a partir de ese acuerdo, se plantea esta idea de la participación público-privada, la famosa 3P, para reemplazar
reemplazar la inversión del Estado, por ejemplo, en el tema de rutas y autopistas, la inversión en esos corredores viales. ¿Vos pensás que ese esquema de PPP puede reemplazar lo que es el aporte del Estado? ¿Tiene la magnitud suficiente para compensar lo que se va a perder por la retirada del Estado en la inversión de obra pública? Es una pregunta difícil la que decís, pero mi opinión personal es que este tipo de obras que son de por sí son caras y que son grandes y además son de larga duración, y entregársela a un privado para que la realice, la verdad que significa un alto riesgo, ¿no?, para la ciudadanía y para el Estado. Si vemos un poco lo que pasó en el mundo con este tipo de esquema de contrato, fracasó. Y nos tomamos por caso Reino Unido, ¿no?, que es un país serio, digamos, ¿no?, que se podría decir. Bueno, ahí tuvieron un problema, y más precisamente en el metro de Londres, ¿no? Hubo dos empresas, Metrolink y Tubo Line, que no cumplieron con los plazos contractuales, por eso que el Estado tuvo que rescindirle los contratos, ¿no? Entonces hay un cierto riesgo, porque el privado se debe financiar y para esa financiación recurre a un banco. Quien sale de garante de ese banco es el Estado. Entonces, de alguna manera hay una transferencia de riesgo entre el privado, que se lo transfiere al Estado, ¿no?, a todos nosotros. Entonces es muy difícil que eso a largo plazo dé su fruto. Pero a este gobierno le sirve. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante de las PPP, es que el gasto que se realiza no va a las cuentas fiscales. Entonces por eso contribuye, y eso es una receta del Banco Mundial, ¿no?, reducir el déficit fiscal. Claro, pero hay un endeudamiento A largo plazo. A largo plazo, Claro. Que en definitiva cae sobre las espaldas del Estado, no del privado. O sea, por lo que vos explicás, yo lo que veo es que el beneficio, y bueno, todos somos el Estado, que digamos, los beneficios los va a obtener el privado y el costo lo va a terminar pagando, como dice Juan, la ciudadanía, que somos en definitiva el Estado nacional. ¿Es así? Es así, y hay algo de alguna manera, no sé si es grave, ¿no? Yo creo que sí es grave. Es que cualquier controversia que exista entre las partes se va a dirimir en los tribunales extranjeros. Bueno, precisamente en Nueva York. Eso ya es un clásico de este tipo de gobiernos neoliberales, como lo fue el de Menem, ¿no es cierto? Pero yo te preguntaba si vos pensás que la magnitud de la inversión que se va a lograr a través de la PPP va a reemplazar lo que hipotéticamente hubiera sido la inversión estatal, porque se habla, por lo que uno ha leído en los diarios, vos sos el especialista, no yo, pero se habla de que habría una inversión de aproximadamente 5.000 millones de dólares en los próximos 5 años. O sea, me parece como que no es una inversión tan grande como para que pueda reemplazar el motor que hubiera significado la intervención activa del Estado en la inversión. A grosso modo, desde el gobierno afirman que el total son 26.000 millones de dólares, pero lo que está ahora en marcha serían algo así. O sea, lo que se firmó hace un tiempo son 2 corredores viales que suman 1.500 millones de dólares. Claro. Quedarían 4 más en el futuro. Claro. O sea, no representa una suma muy importante, digamos, lo que está sucediendo. Pero sí, 26.000 millones de dólares me parece que sí. Pero esto además le sirve a este gobierno para las próximas elecciones, ¿no? Sí. Tiene la obra pública en marcha y de alguna manera eso va a reactivar la economía. Sí, supongo que es la apuesta del gobierno. La duda que tengo yo es si efectivamente va a ser así, porque por otro lado,
con todo este tema de la devaluación abrupta que se produjo, como estas licitaciones ocurrieron antes de esa devaluación, me parece que hay un problema ahora de desajuste de lo que fueron las ofertas que se calcularon en base a un dólar que estaba en menos de 20 pesos, cuando ahora tenemos un dólar en 28 pesos, pero con grandes dudas sobre si no va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí también, no? Es importante lo que decís porque... Perdón, la grande duda de cuánto va a seguir subiendo. Claro. De que va a seguir subiendo no hay duda. Pero es importante lo que dice Carlos, porque una de las fallas de estos esquemas de contrato en el mundo son las renegociaciones. Y en las renegociaciones, ¿qué es lo que reclama el privado? Más costo, digamos, ¿no? Más tasa de ganancia. Y obviamente va a suceder eso, ¿no? El empresario lo que quiere es ganar plata. Eso. Con la recesión que se hizo en el contrato que comentabas del Metro de Londres, por casualidad, por incumplimiento, por supuesto, del concesionario que tenía la obra, ¿hubo alguna acción judicial, alguna multa, algún tipo de castigo, digamos, de penalidad? ¿Sabés, digo yo, si lo hubo? Lo que pasó en el caso de Metronet era que tenían que hacer la renovación del sistema de metro, quebró y el Estado le compró la empresa directamente, así de fácil. Entonces, y no es bueno para una empresa que haya quebrado firmando un contrato y incumpliéndolo, ¿no? O sea, peor castigo que eso, me parece. ¿A quién le gustaría? No sé, hay muchos que quiebran porque les conviene quebrar y Sí, se realinean de otra forma. Sí, pero bueno. sí, es verdad. Antes de la entrevista, vos me comentabas que este tema de las PPP era un tema que daba para explayarse bastante. No lo podemos hacer en esta entrevista porque nos restaría tiempo para otras preguntas que queremos hacerte, pero tal vez lo podemos dejar para desarrollar más ampliamente en una próxima entrevista, ¿te parece? Sí, dale, Carlos, déjame decirte que las PPP se lo venden como algo nuevo, pero este esquema es el que aplicaron los ingleses, bueno, lo aplicó la Argentina con los ingleses a finales del siglo XIX, ¿no? Era más o menos muy similar, con otro nombre. En el contexto del ajuste del gasto público que se está haciendo, hay un recorte importante en varias partidas presupuestarias. Por lo que pude ver, uno de los sectores donde se va a sentir más fuerte la caída, el gobierno diría del gasto, yo digo de la inversión, es precisamente en el área de transporte, donde está proyectada una baja en términos nominales, con lo cual en términos reales es mucho mayor, del 26,7%. ¿Cómo va a repercutir esto pues yo supongo que habría obras en marcha en materia de transporte, no solamente en la cuestión esta de rutas y autopistas? ¿Cómo va a repercutir esto, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, donde supongo que habría proyectos? Yo veo que se están haciendo algunas cosas, por lo menos acá, dentro del ejido urbano, en materia de ferrocarriles. ¿Qué va a pasar con ese recorte con los ferrocarriles? ¿En qué situación van a quedar? Estamos en problemas de alguna manera porque digamos que la infraestructura del transporte contribuye a la productividad, a la baja de costos logísticos, ¿no? Sería un problema que se frenen las obras. Por ejemplo, ahora están en marcha en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el Paseo del Bajo, ¿no? Que está en plena ejecución, ¿no? Eso es una obra que une el norte y el sur para que circulen los camiones y los ómnibus, ¿no? De media y larga distancia. Yo supongo que esto lo tiene que continuar como sea. Las obras de infraestructura no se pueden frenar porque había escuchado como que
bueno, el paseo del Bajo puede sufrir alguna disminución en el ritmo de obra, ¿no? Es un problema. Otra obra que tenemos teniendo es el Sarmiento, ¿no? El soterramiento del Sarmiento. Con todas las críticas que se le pueden hacer, ¿no?, a la obra en sí, en la parte técnica, pero esa obra hay que hacerla. Y otra obra que era faraónica, que también tiene muchas críticas, es el RED, ¿no? Red de Expresos Regionales, que es la unión entre el ferrocarril de la parte sur con la parte norte, ¿no? Eso no se va a hacer, se pensaba hacer con el PPP, o sea, va a estar para después. Luego, la red esa vincula también el tema de subtes y metrobuses, ¿no? ¿O solo ferrocarriles? No, ferrocarriles y subtes también. El subte línea A se uniría con una estación gigante en el nodo Obelisco, ¿no? Es un proyecto también de la década del 70, más o menos, que basada en una idea de Francia, no de París, ¿no? Así que bueno, habría que actualizarlo, digamos, un poco. Pero bueno, la idea es que las obras, a mi entender, que se hagan, ¿no? Porque no hay ninguna obra perfecta que cumple con todos los requisitos. Me traías a la memoria cuando nosotros en alguna loca circunstancia hemos tenido peligro de guerra, se hablaba que el subterráneo de la avenida 9 de Julio podía de pronto, luego de un bombardeo, separar toda la parte del ejecutivo, digamos, de la ciudad con el resto, porque obviamente está muy en superficie y todo el tránsito superficial se cortaría si vos de pronto eliminases esa línea. Y me acordaba ahora cuando hablabas que el nodo central era, y lo asociaba con justamente el subte de Moscú, está casi 2 cuadras bajo tierra. Y está hecho justamente así por un riesgo de bombardeo. Como refugio, claro. Están construidos para que pudieran servir como refugio antiaéreo. Exactamente. Vos decís si las obras se tienen que hacer desde tu punto de vista como especialista en el tema, obviamente tenés, digamos, una voluntad y una visión a favor de la realización de las obras, pero evidentemente el recorte que está proyectado de el gasto público, yo digo gasto porque ellos lo llaman así, yo creo que en muchos casos hay que hablar de inversión, pero bueno, tomando la terminología de los neoliberales, el recorte que está proyectado es monumental, o sea, estamos hablando de, en 3 años, que es el plazo que dura el acuerdo con el FMI, de 500.000 millones de pesos. Entonces, yo supongo que mucho de eso va a caer sobre la inversión en todo el tema de transporte. Yo no imagino que vayan a seguir adelante demasiados proyectos que pudieran estar en marcha ya o que estuvieran previstos para iniciarse próximamente. Y te mencionaba sobre todo el tema de ferrocarriles, porque después de muchos años de abandono, yo diría ya desde la década del 60 con Frondizi, que empezó a privilegiar fuertemente el transporte automotor, se abandonó literalmente todo lo que fue la inversión en vías férreas, incluidas las de subterráneos. Sí. Esto empezó a revertirse de alguna manera con la gestión del gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, en donde después de décadas de abandono hubo una reactivación de la inversión en ferrocarriles. Entonces es ahí donde quiero que nos digas un poco cómo ves vos la perspectiva de algo que en un principio parecía que este gobierno iba a continuar, o sea, la inversión hecha por el gobierno anterior en ferrocarriles, ¿cómo va a quedar ahora?
que el ferrocarril realmente es un tema no solamente para el transporte urbano, sino es un tema para la conectividad con el interior del país y además es un tema que tiene que ver con el transporte de mercadería, no solamente de pasajeros. Bueno, quiero que nos hables un poco de cómo ves todo eso. No, bueno, lo que decía Raúl Escalabrino Ortiz en su momento, ¿no? Con los ferrocarriles, que era el motor de desarrollo, ¿no? Y él había encontrado la clave, decía, los ferrocarriles ingleses está todo muy bien, pero de alguna manera trajeron esta integración del territorio, la conectividad, el desarrollo, pero era también un freno al desarrollo porque por el trazado mismo que habían hecho los ingleses, como que terminaba todo en el puerto de Buenos Aires en forma de embudo y entonces no dejaba crecer a las economías regionales, ¿no? Para mejorar los costos, digamos, ¿no? Entonces lo que vos decís, ¿no? Al frenarse estas obras ferroviarias, o si no se frenan, es que no se hacen en el tiempo y en forma que necesitan, y bueno, esto va a repercutir sobre todo en la reactivación de la economía, digamos, ¿no? Pero sin ir más lejos, el tema anterior que tratamos, los PPP, es de alguna manera promover el transporte automotor y no el ferroviario. Porque tranquilamente se podrían haber hecho obras con este mismo sistema. Yo no estoy seguro de lo que vos señalás de Frondizi, me parece que fue una de las tantas imposiciones que tuvieron. Porque en definitiva, después de la revolución del 55, en materia de transporte, no solo en materia de transporte ferroviario, sino por ejemplo en transporte aeronáutico, hubo una serie de imposiciones hechas por Estados Unidos. Así que no me extrañaría que esto provenga de esas imposiciones que vinieron con el gobierno de facto anterior. Sí, aunque yo lo relaciono también con el fuerte impulso que le dio Frondizi a la explotación petrolera, ¿no es cierto? Los famosos contratos que después fueron anulados por el gobierno de Ilia. O sea, lo del transporte automotor para mí vino muy ligado a el impulso a la explotación petrolera. Sí, sin duda que también puede tener que ver con eso, pero no te olvides que la explotación petrolera era para intereses, para sus propios intereses. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero lo que es importante aclarar es esto del transporte automotor también versus el ferrocarril, que desde una visión neoliberal, ¿no? Que siempre es pérdida, beneficio, los gobiernos neoliberales o la idea neoliberal en los costos como que reniega de la parte social, de la parte ambiental. Entonces ahí sí, al hacer las cuentas, es más barato el transporte automotor que el ferroviario, ¿no? Pero es un gran dilema. Es por eso que casi todos hacen de lado el transporte ferroviario, ¿no? Y este gobierno hace lo mismo. Sí, vos como especialista en el tema ambiental, obviamente el transporte ferroviario es mucho exponencialmente menos contaminante que el transporte automotor por camión, si hablamos de carga. Ahora, cuando vos señalabas el tema de este cambio en las inversiones, yo no estoy al tanto del dato, pero ¿esto involucra tanto carga como pasajeros o está vinculado solo a pasajeros? ¿La PPP decís vos? Sí. No, por ahora es lo que dijo Raúl. Es carga. Olvidémonos de acá en más de transporte de pasajeros en las provincias. Eso olvidemos. Los pasajeros en las provincias. Los pasajeros van en auto o van en ómnibus, no van en tren. El pasajero viaja acá en el área metropolitana en tren. Después que se olvide, ¿no? Como uno recuerda, ¿no? En su infancia cuando iba de Buenos Aires al norte en tren, ¿no? No, bueno, y en Entre Ríos, por ejemplo, los trenes son casi una cosa de museo. Ahora trataron de recuperarlo, pero además tienen trochas distintas con el transporte que venía de Brasil por el peligro de conflicto bélico, tiene unas trochas distintas a las que tenía del otro lado. 2x3 se descarrilaba el Umbra en Entre Ríos. Era casi una característica. En toda esa zona tiene trocha media,
Claro. en toda la zona del litoral, ¿no? Y en el resto tenemos trocha ancha y trocha angosta. Y esa es era por por eso una- que no se logra la Una hipótesis, integración y de toda la red. eso fue hecho por una hipótesis del conflicto bélico, para que el transporte, ya estaba concebido que el transporte iba a ser por ferrocarril, entonces evitemos eso para que puedan transitar rápidamente hacia nosotros, porque siempre la preocupación viene de nosotros. Concluimos así con la primera parte de nuestra entrevista a Raúl Ávila.